¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una corriente económica y social que ha tenido un enorme impacto en todo el mundo en las últimas 3 décadas. Y no uno positivo. Acá te cuento. El neoliberalismo surgió en el siglo XX como una respuesta a los problemas sociales y económicos que se estaban suscitando por una crisis económica global. Después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo por el que se apostó fue el del keynesianismo, que en este momento de la crisis mundial entró en crisis. Por ello es que el neoliberalismo era la apuesta en oposición al keynesianismo. ¿Pero en qué se basaba el neoliberalismo? Se basó, al menos en teoría, en la defensa de 3 principios básicos: la defensa de la libertad individual y la propiedad privada, el libre mercado y la competencia, y, por supuesto, en la reducción de la intervención del Estado en la economía. Esto para fomentar la eficacia. En la arena política, las políticas neoliberales han impulsado la privatización de las empresas estatales, la reducción del gasto público en sectores como educación y salud, y también ha promovido la flexibilización laboral, como el outsourcing y la desregulación de los mercados financieros. Y bueno, ahora sí, todo lo que está mal con el neoliberalismo. Para empezar, es que parte de premisas que son falsas. 1. La eficiencia del libre mercado. El neoliberalismo parte de la falsa premisa de que si se pertenece a un ámbito privado dentro de un libre mercado, será inherentemente eficiente e inherentemente libre de la corrupción. Esto es falso. Es manejado por humanos que son corruptibles. Además, en el sector privado es donde más se puede buscar la usura y caer en casos de corrupción. Aunque también hemos visto casos de corrupción que ocurren en las empresas públicas, y sobre todo en el periodo neoliberal debido a los sindicatos charros, que eran profundamente antidemocráticos y una simulación. Y en general, los mercados no son inherentemente altamente eficientes, puede haber muchos fallos y dar lugar a un montón de desigualdades. 2. La desregulación total como algo positivo. El neoliberalismo propone que el Estado no se meta en ningún tema económico. Sin embargo, la falta de regulación adecuada puede llevar a situaciones que incluso atenten contra sus mismos principios, como la competitividad a través de monopolios u oligopolios, prácticas anticompetitivas y también abusos como la explotación laboral hacia personas que no tienen la posibilidad ni las condiciones de montar sus propias empresas, sino solamente tienen la oportunidad de emplear su fuerza de trabajo en otras empresas, en donde los salarios terminan fijándose de maneras muy abusivas. 3. La igualdad de oportunidades. El neoliberalismo promete que la igualdad de oportunidades es posible a través de la libertad individual y la libre competencia, pero ignora, tal vez convenientemente, el punto de partida, que es, por definición, muy desigual. Porque es muy sabido que el acceso a los recursos no está igualmente distribuido, y tampoco el acceso a otros bienes alrededor de estos recursos, como por ejemplo la educación. Y esta premisa falsa es la que tanto ha dañado a la comprensión de las problemáticas sociales. Porque si se parte de que todos, si nos esforzamos, podemos llegar al mismo punto, es entonces que se llega a la conclusión de que quienes no han logrado ser ricos es porque son flojos y no quieren trabajar, cuando la realidad es que las condiciones de partida son sumamente desiguales. Prometen que educándose y preparándose lo vas a lograr, pero incluso el acceso mismo a la educación es también sumamente desigual. 4. Goteo. El neoliberalismo parte de una fantasía según la cual si le va muy bien a una clase empresarial dominante, eventualmente le irá muy bien al resto de la población, como si la riqueza fuese contagiosa. La realidad nos ha demostrado que esto no sucede así, sino que ante una desregulación estatal para hacer algo al respecto, en un contexto neoliberal, lo único que ocurre con la riqueza es que se concentra cada vez más y más en una población muy, muy pequeña. 5. La neutralidad del Estado. El neoliberalismo sostiene que el Estado tiene que ser neutral y que no debe de intervenir en la economía más allá de garantizar la propiedad privada
y la celebración y ejecución de contratos. Esto le quita al Estado toda la agencia que tiene para invertir en obra pública, en la procuración del bienestar de la sociedad, en la reducción de desigualdades, y también lo limitan a no competir, es decir, a no tener por cuenta propia empresas productivas que puedan también ofrecer un servicio que sea competitivo en el mercado. Es por ello que encontramos situaciones en la historia reciente de México en donde, cuando entraron los gobiernos neoliberales, se dedicaron, entre otras cosas, a destrozar las empresas paraestatales existentes, primero quebrándolas y después privatizándolas. Incluso pueden revisar la declaración que hizo José Ángel Gurría, quien fue el secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo, es decir, el artífice del FOBAPROA, y el hoy encargado de redactar el plan de gobierno del frente opositor, conformado por el PRI, PAN, PRD, en donde explica cuál fue el mecanismo que utilizaron para el debilitamiento de Pemex. Es así el mundo con el que sueñan quienes impulsan el proyecto neoliberal. Uno de países cuyos presidentes y presidentas se dediquen únicamente a gestionar el dinero público de la nación para repartir contratos y repartir empresas ya existentes. ¿Y por qué? Porque esto permite tener un acceso VIP a la riqueza total de una nación para ser concentrada y usada para unas cuantas familias. Y otra cosa para la que sí necesitan cómplices en el Estado es para mantener la deuda pública, pero las ganancias privadas. Quienes promueven el neoliberalismo no quieren que los países sean representados por líderes que defiendan la independencia y la soberanía de la nación. Les interesa que sean gestores que trabajen para ellos. Y es que entonces generan que los supuestos gobernantes dejen de gobernar, cayendo en este exceso de reducir la inversión pública, dejando que en los hechos sectores que son estratégicos para el funcionamiento de cualquier sociedad moderna, como la salud, la educación y la energía, estén casi solamente garantizados por el sector privado. Y el sector privado es por definición lucrativo. Y en países donde ya la riqueza está de por sí ultra concentrada en unas pocas familias, pues hay un grueso de la población en la pobreza que no podrá acceder a estos que son sus derechos y que ahora les venden como mercancías. Y el gran problema de que sigamos dejando esto pasar es que estos grupos privados tienen intereses lógicamente privados y de hecho no tienen ninguna obligación de garantizar estos servicios básicos a la ciudadanía. Quienes sí tienen esa obligación y a quienes por eso elegimos y podemos exigirles es al gobierno. Las fortunas de Slim, Salinas Pliego, Larrea, Bailleres no son fortuitas y no responden a que ellos se hayan esforzado muchísimo y el resto de los mexicanos no. Responde a que fueron de las familias beneficiadas de la privatización de las empresas.